A lo largo de los años, nuestra historia personal ha ido avanzando, al mismo tiempo que los cambios del país y del mundo. Mientras el mundo cambiaba, nuestras vidas también avanzaban, entre experiencias personales, hechos nacionales y acontecimientos globales. La década de 1980 fue una época de crisis, cambios y decisiones importantes. Mientras el mundo y el Ecuador atravesaban momentos difíciles, muchas historias personales comenzaban a escribirse. En 1980, mientras el mundo enfrentaba una de las décadas más complejas del siglo XX, las historias personales también tomaban forma. En ese año, la madre de Anaí tenía apenas 10 años. Vivía en Riobamba junto a sus hermanos y estudiaba en la escuela Magdalena Dávila. Al mismo tiempo, su padre tenía 6 años y estudiaba en casa con sus hermanos, antes de asistir a la escuela José Martí en Ichimbía. Mientras ellos crecían, Ecuador enfrentaba una fuerte crisis económica. Aumentaba la deuda externa, el sucre se devaluaba y se vivían constantes paros nacionales durante el gobierno de Osvaldo Hurtado. A nivel mundial, comenzaba la crisis de la deuda en América Latina, marcando el inicio de una década de inestabilidad económica global. El 5 de junio de 1981 nace Silvia Pilaquinga, madre de Valentina. Ese mismo año, el 15 de octubre, nace Janet Lucero, en Otavalo, madre de Sol. Poco después, el 26 de enero de 1983, nace David Vargas, padre de Valentina. Mientras estas vidas nuevas comenzaban, Ecuador atravesaba una de sus peores crisis económicas, provocada por la caída del precio del petróleo y el alto endeudamiento externo. En el mundo, la Guerra Fría alcanzaba uno de sus momentos más tensos. En 1983, Estados Unidos invadía Granada, reflejando así el conflicto entre bloques ideológicos. Para 1988, nace la madre de Mayerly, el 18 de febrero. Ese mismo año, la madre de Valentina ingresaba a segundo grado, asistiendo a la misma escuela que su hermano. En Ecuador, en 1988 estuvo marcado por el triunfo electoral de Rodrigo Borja, tras una de las elecciones presidenciales más controvertidas, poniendo fin a una etapa de fuerte inestabilidad política. Mientras tanto, en el mundo se firmaba el fin de la guerra entre Irán e Irak, uno de los conflictos más largos del siglo XX, y avanzaba el proceso que llevaría el fin de la Guerra Fría. Así, la década de 1980 demuestra que la historia no solo se escribe en los libros, sino también en las vidas cotidianas de las familias, mientras el país y el mundo cambian a su alrededor. En 1990 comienza una nueva década, marcada por cambios tecnológicos, transformaciones sociales y nuevas historias personales. En este año, la madre de Anaí tenía 21 años y estudiaba su licenciatura en la Universidad Central del Ecuador. Esto mientras trabajaba en ventas en Círculo de Lectores. Al mismo tiempo, el padre de Anaí, con 17 años, cursaba el colegio Abdón Calderón y trabajaba en el restaurante de su hermana. Mientras tanto, la madre de Mayerly tenía apenas 8 años. Vivía en Solanda con su abuelito. Estudiaba el tercer grado y asumía responsabilidades desde muy pequeña en ausencia de su madre. A nivel mundial, la década de los 90 marcó el inicio del auge de Internet y de las empresas.com, transformando la economía y la forma de comunicarse. En el ámbito cultural, el cine independiente comenzaba a ganar fuerza, alejándose de los grandes estudios y dando paso a nuevas voces y estilos narrativos. En 1993, la madre de Valentina ingresa al Colegio María Angélica Hidrobo en Quito. Un año después, en 1994, la madre de Sol entra a la secundaria, mientras sus abuelitos compran cosas en Imbabura, marcando estabilidad para una familia. En 1995, Ecuador enfrenta la guerra del Cenepa, un conflicto armado que marcó profundamente al país y a toda una generación. En medio de estos años, el cine vivía un hito histórico, con el estreno de Jurassic Park en 1993, revolucionando los efectos especiales y la forma de hacer cine a nivel mundial. Para 1996, la madre de Anaí ya se había graduado y trabajaba como docente en el Colegio Ricardo Descalzi.
en Riobamba, mientras su padre trabajaba en agua potable y estudiaba en el sindicato de choferes. En 1997, la madre de Mayerly combinaba la escuela con las tareas del hogar y el cuidado de sus hermanos, pero también encontraba tiempo para jugar. Jugaba a Nintendo, una de las consolas más populares de la época. En ese mismo año, nace la hermana mayor de Anaí, exactamente el 8 de febrero, y también se consolidan las historias familiares, como la de los padres de Sofía, quienes se habían conocido años atrás. En 1997, en Ecuador, se atraviesa una fuerte crisis política con la destitución del presidente Abdalá Bucaram, tras apenas 6 meses en el poder. Mientras que a nivel global, la crisis financiera asiática provoca que la Reserva Federal de Estados Unidos baje las tasas de interés, impulsando aún más la inversión de empresas de Internet. En ese mismo año, el mundo conoce a Harry Potter, con la publicación del primer libro de Rowling, una obra que marcaría a toda una generación. En 1998, la madre de Valentina se gradúa del colegio, inicia la universidad y luego comienza a trabajar como niñera. Esta etapa en la que conoce al padre de sus hijos. En 1999, la hermana de Anaí tenía 2 años y vivía con su madre y abuelitos en Riobamba. Ese mismo año, la madre de Mayerly, con 11 años, estudiaba en el Consejo Provincial de Pichincha y se hacía cargo del hogar mientras su madre ya se encontraba en España. En 1999, Ecuador vive una de sus peores crisis económicas. El feriado bancario, decretado por el presidente Yamil Maguad, congela los depósitos y golpea a miles de familias. Ese mismo año, 11 países de la Unión Europea adoptan el euro como moneda única, marcando un paso clave hacia la integración económica. Mientras el mundo cambiaba aceleradamente, la cultura pop de los 90 quedaba marcada por la tecnología, el cine de grandes efectos y nuevas narrativas que acompañaron una década de profundas transformaciones. Así, la década de 1990 demuestra cómo las historias personales, las crisis nacionales, los cambios globales y la cultura pop se entrelazan para construir la memoria de una generación. En el 2006, mientras el país y el mundo atravesaban cambios importantes, varias historias personales comenzaban. En este año nace Sol Cangas en Ibarra, pero también nació Naí el 30 de junio en el Hospital Pablo Arturo y Mayerly el 8 de mayo en el Hospital Fraternidad Isidro Ayora, junto a su hermano mellizo. Al mismo tiempo, Valentina, con 3 años, recibió tratamiento médico por un problema leve al corazón e ingresó a la guardería La Casita de Chocolate. En Ecuador, 2006 marcó un giro político con la elección de Rafael Correa, dando inicio a la llamada Revolución Ciudadana. A nivel internacional, se evidenciaron los primeros signos de la crisis financiera global. Corea del Norte realizó su primer ensayo nuclear y la OMS destacó el creciente papel de los países en desarrollo en el comercio mundial. En la cultura, el libro Luna Nueva de la saga de Crepúsculo se convirtió en un fenómeno editorial con millones de copias vendidas. En 2010, Valentina ingresó al grupo de danza nacionalista Saruimán, donde participó durante 2 años, acompañada por el apoyo constante de su familia. En ese mismo año, Sol se mudó a Cayambe e ingresó al jardín Nasa Cotapuembo. Al mismo tiempo, Anaí, con 4 años, asistía al kinder Los Pequeños Tesoritos, mientras su familia celebraba el matrimonio de sus padres y el bautizo de su hermano. A nivel internacional, Nick Cernisek señala que pese a los recortes públicos y la crisis económica, plataformas como Google aprovecharon el exceso de capital financiero para consolidar su dominio. Yanis Varoufakis explica que, tras la crisis de 2008, los bancos centrales comenzaron a inyectar capital de forma masiva mediante la flexibilización cuantitativa. Mientras que en Ecuador, el año estuvo marcado por la retención del presidente Rafael Correa en el Hospital de la Policía, un hecho que derivó enfrentamientos armados con muertos y heridos. En el ámbito cultural, Taylor Swift ganó 4 premios Grammy, incluido el álbum del año, consolidándose así como una de las artistas más influyentes de la década. Para 2017, las historias personales avanzan junto a un nuevo escenario político y cultural.
Ese año, Sofía se gradúa de la Escuela Delia Ibarra de Velasco en el mes de junio, mientras que Valentina, con su grupo de danza, realiza su primer viaje a Cuenca. Una experiencia de 2 días donde se fortalecen amistades y se crean recuerdos importantes. Al mismo tiempo, Sol ingresa a un club de taekwondo. Es seleccionada por la provincia de Pichincha y durante un combate sufre una fractura. A nivel internacional, el historiador Joseph Fontana señala que, tras la victoria de Donald Trump en 2016, se consolida un periodo de retroceso en las libertades civiles y un aumento de las desigualdades globales. En el ámbito nacional, Lenín Moreno asume la presidencia de Ecuador en mayo de 2017. En la cultura, 2017 estuvo marcado por el éxito mundial del reggaetón y del trap latino, con canciones como Despacito dominando la escena global. En 2020, la pandemia del COVID-19 detuvo la vida cotidiana y cambió las rutinas de todos. Sofía vivió el confinamiento únicamente con su familia. Valentina cursaba segundo de bachillerato y terminó el año de forma virtual. Su familia se unió aún más y comenzó a entrenar CrossFit en casa. Mayerly, con 14 años, quedó sola en el colegio justo antes de las clases, por lo que se pensó que serían pocas semanas. Anaí estaba en noveno y pasó 2 años con clases virtuales y tareas asincrónicas. Sol fue cambiada de colegio al colegio Samuel Beckett en medio de la pandemia. A nivel internacional, el mundo entró en estado de excepción. Biyu Chuhang y Giorgio Agamben advirtieron que la crisis sanitaria también consolidó el sistema de vigilancia digital y transformó las libertades individuales y el capitalismo global. En Ecuador, el 16 de marzo de 2020, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en todo el país. En la cultura, el cierre de salas impulsó el auge del streaming y el cine internacional dominó los premios con las películas como Parasite, Soul, 1917 y Nomadland. En 2022, la vida social y educativa comenzó a reactivarse progresivamente. Sofía retomó la forma gradual de su vida social y regresó al colegio. Sol fue electa virreina del Juan Montalvo y participó en desfiles cívicos, campañas solidarias y proyectos educativos. Valentina aprobó la nivelación universitaria e ingresó a primer semestre, pero decidió cambiar de carrera tras un periodo de frustración. Ese año también continuó entrenando CrossFit. Mayerly, con 16 años, cursaba primero de bachillerato, en un contexto aún marcado por el control sanitario y la adaptación a la presencialidad. A nivel internacional, Byul Chung Han señala que los modelos de control digital y vigilancia biológica implementados durante la pandemia comenzaron a normalizarse a escala global. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso enfrentó un proceso de intento de destitución en la Asamblea Nacional, en medio de un paro nacional que duró 18 días y dejó graves consecuencias sociales y económicas. En la cultura se dio la reapertura progresiva de las salas del cine y la consolidación de un modelo híbrido entre estrenos presenciales y plataformas digitales. En 2024, las decisiones personales marcaron el paso a la vida universitaria. Sofía presentó su solicitud de ingreso a la Universidad Central del Ecuador para la carrera de Comunicación Social. Sol se graduó en el Coliseo de Cayambe e ingresó a la Universidad Central a estudiar Comunicación Social. Valentina, en medio de dudas, inició un emprendimiento de postres que creció rápidamente. Más tarde volvió a postular a la universidad y obtuvo un cupo en la carrera de Comunicación Social. Mayerly, con 18 años, cursó tercero de bachillerato con buenas calificaciones y vivió un año de amistad y experiencias memorables. Anaí se graduó del Colegio Abdón Calderón, cumplió 18 años e ingresó a la nivelación universitaria en Comunicación Social. A nivel internacional, la guerra en Gaza se amplió un conflicto regional con enfrentamientos entre Israel, Hezbollah e Irán, y una tregua temporal hacia finales del año. En Ecuador, el 9 de enero de 2024, el país quedó marcado por el ataque armado y el secuestro al aire de instalaciones de TC Televisión en Guayaquil. En la cultura, Taylor Swift hizo historia al ganar por cuarta vez el Grammy a Álbum del Año. En 2026, todos estamos culminando el segundo semestre de comunicación social y viviendo un momento de cambio global y nacional. A nivel internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales, generando un importante giro político
e incertidumbre internacional. En Ecuador, el país atraviesa una crisis generalizada, marcada por medidas económicas como la imposición de aranceles a productos extranjeros, lo que genera tensiones comerciales y un aumento del costo de vida para la población. En la cultura, Marvel Studios concreta su gran surgimiento con el inicio de la producción de Avengers, destacando el impactante regreso de Robert Downey a la franquicia, esta vez interpretando al villano Doctor Doom.